nos forman los sistemas. ¿Por qué les presento algo tan básico? Cuando nosotros hablamos de sistema inmunológico, hasta hace unos años todavía sonaba así como extraterrestre, ovni, desconocido, ¿no? Vamos a echarle la culpa a todo lo que no sabemos de qué se trata y le decimos autoinmune, ¿sí? Ahorita ya no. Ahorita ya localizamos específicamente. Por ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de célula del sistema inmune? Díganlo, díganlo. Leucocitos. Leucocito. ¿Sí dijeron eso? Déjenme le subo a mi audio. No le subo mi audio. Ok. ¿Quién me dice un ejemplo de tejido del sistema inmune? Uy, salió per, ahora no les oigo nada. Tejido cartilaginoso. ¿El tejido cartilaginoso es del sistema inmune? Ah, no, perdón, es que... La médula ósea podría ser. No precisamente. Es formador, pero... La linfa. La sangre. No como tal, la sangre vamos a ver qué transporta. ¿Dónde? ¿Dónde hay reacciones inmunológicas? En los ¿Dónde nódulos sí? linfáticos. En los nódulos linfáticos, por ejemplo. Ok. ¿Quién me dice un ejemplo de órgano del sistema inmune? Vaso. El timo. El vaso, el timo, perfecto. Y bueno, el sistema, pues hablamos como el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, esto es nada más para ubicarnos, ¿sí? Que el sistema inmune, como todos los demás órganos y sistemas, tiene localizaciones específicas. No estamos hablando de algo desconocido, ya no estamos hablando de algo que si no tiene explicación, entonces lo ponemos como parte del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, aquí están algunas, un esquema general del sistema inmune. Aquí vienen desde los vasos linfáticos, los capilares, la piel, por ejemplo, la piel es la primera barrera que deben sortear los organismos invasores. Y algo pues más que conocemos más específico, tenemos las amígdalas, las adenoides, el timo que ya me dijeron, todos los ganglios en todas las partes del cuerpo. Créanme que en pediatría una de las principales consultas, e inclusive ustedes que primero van a ser médicos generales, una de las principales consultas de las mamás ociosas es, le acabo de descubrir una bolita a mi hijo. No tiene una, tiene un montón. Mire, tóquele bien y tiene aquí atrás y también acá y también en la axila y también en la ingle y también, ¿sí? Y su hijo es flaquito, más fácil le encuentran las bolitas, ¿no? Y si de repente está teniendo una infección en garganta o una infección en el oído, ¿qué va a pasar con el ganglio que está ahí cerquita? Se inflama y entonces más bolitas le encuentran, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, y les comento, ahorita vamos a ir platicando de la forma de evaluar y de la forma de trabajar y demás. Pero una de las cosas que hago es que de repente estamos hablando de algo y para no profundizar o no perder tiempo, o si les pregunto algo y no lo saben, lo dejamos como tarea, ¿sí? Entonces, cuando les digo tarea, anotan el tema, la tarea se hace a manita, y le toman una foto y me la mandan a mi correo, ¿sale? Entonces, la primera tarea que vamos a dejar es respecto a los ganglios. ¿Qué es lo que quiero saber de los ganglios? Bueno, sí, dónde están localizados, pero lo más importante es cuál es el tamaño normal de los ganglios dependiendo de su localización, para que nosotros podamos diagnosticar algo que llamamos adenopatía o adenomegalia, ¿sí? Porque así como les menciono, ¿tiene una bolita? Sí, tiene una bolita, pero ¿en qué momento yo voy a considerar que esa bolita tiene un tamaño mayor a lo normal?
Y de paso, buscan, ya para hacer la conexión con la clínica, cuáles son las características clínicas que nosotros debemos ver en esa bolita. ¿Cuáles se les ocurren o de cuáles se acuerdan? Si tengo una bolita y la toco, Que tenga bordes bien definidos, que tenga una superficie, ay, ¿cómo se dice? Bueno, pues redondita, que no ok, tenga... pero espérame. No estamos hablando de tumor y de cualquier tumor y de cualquier bolita. Estamos hablando específicamente de los ganglios. ¿Qué le busco a los ganglios? La consistencia, la turgencia que tengan. O Por sea, cómo se ejemplo, siente. Ujú. y algo muy importante, si le toco, La movilidad, exacto, si duele o no duele. ¿Qué es mejor, que duela o que no duela? que no duela. ¿Sí? Si duele, ¿qué me hace pensar? Y si no duele, ¿qué me hace pensar? Tarea, ¿sale? ¿Sí? ¿Cuáles serían los posibles diagnósticos de una adenomegalia si duele y de una adenomegalia si no duele? Entonces, en general, investigar todo sobre los ganglios linfáticos, que son nuestro principal actor aquí en el sistema inmune. Bien, seguimos. Bueno, aquí dentro de los órganos linfoides nos los separa en órganos linfoides primarios. ¿Por qué primarios? Porque vamos a ver más adelante que ahí se forman las células y los órganos secundarios van a ser a donde van a migrar estas células y van a realizar nuestra respuesta inmune. ¿Sí? Entonces tenemos los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. De todos modos, les mando la presentación y quiero que todos al momento de dar la clase ya hayan compartido, es decir, que compartan su presentación previa a la clase y que todos tengamos al final todas las presentaciones, porque yo literal saco el examen de las presentaciones, ¿sí? A pesar de que son los mismos temas, cada grupo de alumnos hace su presentación y yo les ajusto a sus presentaciones. No es el mismo examen de hace 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene primarios y secundarios. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes me hablaban hace ratito de la médula ósea y me hablaban de la sangre como parte del sistema inmune. No, vamos a hacer una diferencia. Aquí hay una división entre médula ósea, sangre y tejidos. En la médula ósea vamos a encontrar la célula madre hematopoyética o pluripotencial, ¿sí? De ahí se desprenden la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, doctora. Bueno. ¿Quién sale de la célula madre mieloide? Salen eritrocitos, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, ¿sí? Es decir, las 3 líneas, ¿sí? Las 3 líneas que llamamos de las células, las 3 líneas hematopoyéticas, ¿sí? Y de la célula madre linfoide salen solamente linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? De manera que si nosotros tenemos alteradas de repente las 3 líneas, ¿sí? Los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos, ¿en dónde pensamos que es el problema? A nivel de la médula ósea. A nivel de la médula ósea. ¿Y pensamos en un diagnóstico? No te oigo, Mara, se oyó nada más tu boca. Díganme un diagnóstico de que tenga la médula ósea alterada. Leucemia posiblemente. Ya, ¿sí? Entonces ya estamos conectando la clínica. ¿Sí? Ahora, el paciente llega y te dice, doctora, doctor, ¿tengo afectada la médula ósea?
o tengo afectada los 3 grupos sanguíneos derivados o los 3 líneas derivadas de la médula ósea. Así llega y te dice. No. ¿Qué te dice? no. ¿Por qué llega? ¿Cómo se manifiesta en la clínica una afección a nivel de eritrocitos? Con anemia. Con Síndrome anémico. síndrome anémico. ¿Qué es denme datos del síndrome anémico, datos clínicos? Cansancio, letargo, palidez de tegumentos. Sí, muy bien. Hay otros datos clínicos, pero normalmente el paciente consulta porque me siento muy cansado, me canso muy fácil, o en el caso de los niños, la mamá los ve muy pálidos, ¿no? Ya no juega como jugaba, ¿sale? Entonces, ahí vamos. ¿Cómo se manifiesta una alteración a nivel de plaquetas? Hemorragias pueden ser nasales o Hemorragias frecuentes o Moretones. moretones, o si son chiquitos se llaman petequias. petequias, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La clínica es al revés. Llegan con estas manifestaciones y nosotros buscamos intencionadamente cuál de estos datos está alterado. Y si no está, nos encontramos los 3 alterados, entonces creemos o pensamos que puede ser un problema de médula ósea. Bien, ¿y cómo se manifiestan las alteraciones de los linfocitos? Que muchas veces nos lleva a un diagnóstico de una enfermedad inmune o autoinmune. ¿Cómo se manifiesta? Pues ¿Cómo se con les ocurre? infecciones frecuentes. Infecciones recurrentes, es el típico que se enferma y va y le dan tratamiento y sobre todo antibióticos y no mejora y no nada, ¿sí? Entonces, infecciones frecuentes que no mejoran, hay que tomarles un estudio y hay que averiguar qué es lo que está pasando, porque así es como se manifiestan los leucocitos. Voy a poner una alarma porque yo puedo hablar y hablar y hablar. No me conocen. ¿Ok? Bueno, esto es a nivel de sangre, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar o a detectar estas células a nivel de sangre? ¿Cómo? Una biometría hemática. Exactamente. ¿Y cómo le tomo una biometría hemática? Ah, sí. Con una muestra de sangre. Con una muestra de sangre, con una jeringa, con un vacutainer, en un tubito morado que contiene heparina o algún tipo de anticoagulante y me van a decir. Después vamos a ver la biometría hemática porque no solamente nos dan estos datos a grosso modo, es muy interesante. Hay libros completos de cómo estudiar y cómo interpretar una biometría hemática. Ok, y si yo tengo alterados aquí, ¿cómo es que puedo estudiar la médula ósea? Con una punción. ¿Qué se llama? Punción lumbar. No, esa es otra cosa. Punción lumbar te saca líquido cefalorraquídeo. Una biopsia. Algo parecido, pero se llama. ¿Y en dónde se hace? No les escucho. ¿Es aspiración de médula ósea? Aspirado de médula ósea. Igual, entra una jeringa ya más grandota, ¿sí? ¿A dónde? ¿Dónde se la tomas? En las crestas ilíacas. Es el hueso más grande, ¿verdad? Es el que tiene mayor superficie y es más fácil de ingresar sin hacer una punción lumbar y traernos el líquido de una vértebra o de algún otro. Pues normalmente en la
Cadena en las crestas ilíacas. Ok, ¿qué vas a obtener de ahí? ¿Qué hay en la médula ósea? Ahí sé que es bien rico en taquitos y... ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes porque ya no tienen abuelitas que los obliguen a comerse unos taquitos, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la médula ósea en taquitos? ¿Cómo? No sé. ¿No es el tuétano? Eso, ¿sí? Es la gran diferencia. No se confundan entre médula ósea y médula espinal. ¿Cuál es la médula espinal? La que pasa a través del canal vertebral. Ajá, ¿y que contiene qué? Tejido nervioso. Tractos nerviosos. Tejido nervioso, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros, eso es tejido nervioso. Y además esa se come en sopita en la Marquesa y en la salida a Cuernavaca, ¿sí? Pues son diferentes, ¿sale? Nosotros para ver todas estas células vamos a sacar médula ósea con un aspirado de médula ósea. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con estas células? Son básicas, son 3 tipos de células, pero de ahí, cuando migran hacia los tejidos, vamos a ver que se van a convertir, ¿sí? ¿En qué se van a convertir? En células maduras, que son los mastocitos, el macrófago, células dendríticas, y los linfocitos en célula plasmática, linfocito T citotóxico, auxiliar y el famoso natural killer. De aquí esta diapositiva es de los años, quién sabe cuándo es, pero ahorita ya conocemos mucho más diferencias y lo sé de no sé qué y lo sé de no sé cuánto, pero lo básico es que no perdamos esto de nuestra cabeza y que podamos ubicar en dónde se encuentra cada una y de qué nos va a hablar. Y esta diapositiva es la que les explica a ustedes por qué cuando ven su programa resulta que les hablan de lupus, pero también les hablan de cáncer, pero también les hablan de, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común? Que vamos a ver prácticamente las afecciones de estas células. Pero no todas, ni eritrocitos ni plaquetas, forman parte del sistema inmune, ¿sí? Eritrocitos y plaquetas prácticamente son nada más del sistema hemático, ¿sí? Ni la anemia, ni muchos de estos tipos son propiamente enfermedades inmunológicas, ¿sale? Ay. Ok, aquí hay otra representación, la línea linfoide, la línea mieloide, y estos los vamos a ir viendo y vamos a ir hablando. ¿Por qué me interesa mucho que los tengan presentes? Porque cuando ustedes empiecen a exponer y se vayan y alucinen, y el CD8 y el CD4 y el CD44, los demás empiezan a pensar en qué bonito sería ir al cine de nuevo, porque quién sabe de qué me está hablando, ¿no? No, aquí estamos, aquí estamos. Son las mismas células, solo que se especializan para actuar de una manera u otra. Ok. Hay algo, aquí está. Hay algo que le vamos a llamar sistema mononuclear fagocítico, o al revés, sistema fagocito mononuclear. ¿Esto qué significa? Para que no nos hagamos bolas. ¿Qué significa? ¿A qué le suena? Está conformado por monocitos y por células que pues fagocitan a microorganismos patógenos dentro del organismo. Ajá, ¿y por qué se llaman monocitos, pero otras se llaman microglia y otras se llaman células de Kupffer y otros macrófagos pleurales y otros osteoclastos y otros histocitos? Porque están especializadas para cumplir una diferente función. No, Se les llama así por su localización, porque exacto. por la diferente localización tienen diferente nombre, pero es básicamente lo mismo. Sí, eso es lo que quiero que no se confundan. La función de todas es la misma. ¿Cuál dijiste que era su función inicial?
Fagocitar. Fagocitar, ¿sí? Van a ser la primera barrera, van a ser los primeros que atraigan, ahorita repasamos el ciclo, pero ¿qué es lo importante? Que si provienen o se encuentran en la médula ósea y en la sangre periférica se van a llamar monocitos, que si están en el sistema nervioso central se llama microglia, que si están en el hígado se llaman células de Kupffer, si están en pulmones son macrófagos alveolares, si están en las serosas, macrófagos pleurales o peritoneales, ¿sí? Porque ¿cuáles son las serosas? Pues la pleura y el peritoneo. Que si están en el hueso se llaman osteoclastos y que si están en tejido conectivo se llaman histiocitos, ¿sale? Pero la característica es de que todos van a realizar la misma función de fagocitar y por eso es que todo nuestro sistema se llama sistema fagocítico mononuclear o mononuclear fagocítico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces vamos a acordarnos ya de la respuesta inmune. ¿Qué es la respuesta inmune? O para más difícil, ¿cuál es la diferencia entre respuesta inmune e inflamación? A ver. Pues respuesta inmune es cómo va a reaccionar el organismo ante algo extraño. Ya es un proceso donde llegan diferentes células para reparar y hacer lo que tienen que hacer. No sé cómo explicarse. ¿Qué se da primero? ¿Una inflamación o una respuesta inmune? La inflamación, ¿no? Porque trata de contener la infección. Y ya la respuesta inmune va a ser todos los mecanismos que ocurren después para eliminar. Exacto. La inflamación es una respuesta inicial rápida y que se va a dar ante cualquier circunstancia, ¿sí? Yo ahorita me levanto, doy la vuelta y como acostumbro, ¡paz! Me pego en la esquina. ¿Qué pasa? ¿Hay un cuerpo extraño? ¿Cómo le vamos a llamar a un cuerpo extraño? Aquí está. Antígeno, ¿sí? Cuando yo me pego, ¿hay un antígeno? No. Pero hay inflamación. Sí. Cuando yo me enfermo y tengo un virus, ¿es un antígeno? Sí. Sí. Sí, porque ya entró a mi organismo un cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces vamos haciendo la separación. ¿Cuándo va a empezar la respuesta inmunológica? Cuando yo detecto que lo que está causando, ¿sí?, la lesión o la inflamación es un antígeno. ¿Y qué es un antígeno? Una sustancia que al introducirse en el organismo induce una respuesta inmune. Si no induce una respuesta inmune, no es un antígeno, ¿sí? Provocando la formación de un anticuerpo. ¿Se acuerdan? Bueno, ok, entonces vamos a ver este esquemita otra vez para ubicarnos. ¿Dónde quedamos que estaban los linfocitos? ¿En dónde están? La sangre. Acuérdense que nuestro organismo es una serie de bolsitas y bolsitas y todo está empaquetadito. ¿Se acuerdan? Ok, entonces todas las células del sistema inmune, en este caso los leucocitos, los linfocitos, van a estar circulando en la sangre, ¿sí? Pero la sangre es solamente una vía por la que van circulando. ¿Qué pasa cuando tenemos un mecanismo de lesión, cuando se introduce un cuerpo extraño? ¿Qué pasa? ¿Quién se acuerda de qué pasa con los vasos de la sangre? Se dilatan y después se da la quimiotaxis, ¿no? Para que puedan llegar todas las células al lugar de la lesión. Ujú.
Entonces, aquí está, quedamos que primero se da una reacción inflamatoria y aquí tenemos tejido dañado. Este tejido dañado o esta lesión va a mandar una señal, se activa el complemento. Cuando se activa el complemento, se generan mediadores de la inflamación. Los típicos y conocidos, histaminas, leucotrienos, ¿sí? ¿Y estos qué van a causar en el vaso sanguíneo? Una dilatación. Pero más que una dilatación, porque dilatación es que todo el vaso se dilate o se contrae. Ahí dice. La diapedesis. La diapedesis, eso significa que hagan de cuenta que abrieran las ventanas de su casa y entonces pueden salir de forma normal. ¿Las células que van en la sangre se pueden salir? No, porque está cerrado. En este momento se da la diapedesis y entonces permite la salida de las células. ¿Hacia dónde? Hacia donde las necesiten. ¿Sí? Hacia donde se está dando el proceso de inflamación. Ahora sí, lo que sigue, se da la quimiotaxis. ¿Sí? Después de la quimiotaxis, ¿qué sigue? ¿Qué sigue aquí? Pues llegan diferentes tipos de células por la quimiotaxis. Ya depende pues, del daño, cómo se Sí, va pero a ya responder. llegaron. Y ya que llegaron, Reconocen al antígeno que esté allí. antes de reconocerlo, aquí dice. Se opsoniza y ya después se fagocita. ¿Qué es opsonización? ¿Quién se acuerda qué es la opsonización? Es como marcar a un antígeno para, bueno, para decir que a ese van a atacar. Ujú. ¿Sí se acuerdan de lo que es la opsonización? Es que se adhieren ciertas a la membrana o a los cuerpos extraños se adhieren para que sea más fácil para los fagocitos reconocerlos y fagocitarlos. Exactamente, facilitar el reconocimiento de estas células o de este cuerpo extraño, lo que sea este antígeno, para que lo puedan fagocitar. Me acuerdo mucho que cuando dieron este tema, en mi clase, la que lo dio dijo, es como ponerle catsup y mostaza a la hamburguesa, lo hace más apetecible, ¿no? Entonces, eso es opsonización, es ponerle esos marcadores para que los fagocitos en primera no lleguen y fagociten todo lo que encuentren o no se tarden en encontrar qué es lo que tienen que utilizar, sino que ya van a estar opsonizados. Ok, y después de esto, ¿qué hacen estos mismos macrófagos, fagocitos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se La produce? secreción de interleucinas. Interleucinas, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Van a producir estas proteínas que se llaman proteínas de fase aguda o reactores de fase aguda. Y entonces nos va a dar fiebre, ¿sí? Cuando nosotros damos un medicamento, ¿sí? Para la fiebre, ¿qué es lo que estamos dando? Un medicamento que inhiba ¿qué? Las interleucinas. Principalmente, ¿sí? Ok. Bueno, entonces todo esto es nuestra reacción inflamatoria, pero todavía no terminamos, porque quedamos que de eso a inmunológica tiene que haber algo en especial. ¿Qué tiene que haber para que se considere inmunológica? ¿Qué quedamos? Que haya un antígeno. Que exista un antígeno y que este antígeno sea capaz de despertar una. Respuesta inmune. Y la respuesta inmune se traduce en la producción de un. Anticuerpo. Exacto. ¿La inflamación nos produce anticuerpos? No. Todavía no, ¿no?
¿Qué nos produce? Nos produce histamina, nos produce interleucinas, nos produce todos los mediadores de la inflamación, pero no un anticuerpo. ¿Cómo es que se produce un anticuerpo? ¿Quién se acuerda? Y si no, ahí está el esquemita. ¿Quién quedamos que llegaba y se comía todo y se lo llevaba y alzaba todo el tiradero? Pues lo primero se tiene que fagocitar el antígeno para que luego ahora sí que lo presenten y ya de ahí se pueda, o sea, se ¿Pero presentan quién? las células. ¿Quién quedamos que lo fagocita? Pues depende de la zona, pues un macrófago. De un todos concreto modos, ¿cómo se llama en general? Sistema El sistema fagocítico sistema. mononuclear. fagocítico mononuclear. Aquí estamos, perfecto. Ya lo fagocitó. ¿Y luego a dónde lo lleva? Una No te célula oigo, presentadora de Erika. antígenos lo lleva al lugar donde se producen los anticuerpos. O sea, no me choren. Pónganle nombre. ¿A dónde lo lleva? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Es el ganglio linfático. Exactamente, lo lleva al ganglio linfático más cercano. Y eso es lo que nos explica que cuando tenemos